Existen varias historias que tratan sobre vampiros en una forma romántica. También existen otras historias que dicen que los vampiros son demonios malvados que tienen que estar encerrados o que los tienen que matar inmediatamente. Sin embargo, ¿qué son los vampiros? ¿Qué sabemos sobre ellos? Y sobre todo, ¿estarán viviendo a la par con nosotros? Tengo que contar los antecedentes para ponerlos en contexto. Todo empezó cuando estaba en la universidad y tomé una materia llamada El vampiro en la literatura. Básicamente, el objetivo de la clase era estudiar la figura del vampiro en relación a los eventos históricos de su época y cómo estos influían en la literatura de dicho género. Para nuestro examen final, nos encargaron de desarrollar un tema o proyecto sobre lo aprendido en clase. Mi mejor amigo y yo tuvimos la idea de hacer una especie de anuncio clasificado en donde se solicitaría a un vampiro. El anuncio decía más o menos lo siguiente: se busca vampiro real. Esta es una publicación seria. Si eres uno y puedes probarlo, por favor comunícate con nosotros. Por supuesto, nunca pensamos en contactar a Drácula o algún vampiro de esto. Nuestro objetivo era más bien medir el impacto que tenía dicho anuncio y estudiar la figura del vampiro actual mediante las personas que respondieran a él. Como queríamos que el anuncio tuviera un alcance, se nos ocurrió abrir una cuenta en el sitio Tumblr, y así comenzamos. Poco a poco, la gente empezó a compartir nuestra publicación, que en un principio estaba en 2 idiomas, inglés y en español. Nuestro pequeño experimento tuvo más alcance del que nos hubiéramos imaginado. En unos días se volvió viral y fue compartido por personas en todo el mundo. Muchas de ellas nos hicieron el favor de traducir el anuncio a su idioma natal, y es así como de repente se encontraba traducido en más de 20 idiomas. También nos sorprendió mucho que había personas que habían tomado el texto y lo habían impreso y pegado en sitios concurridos como universidades, estaciones de trenes, autobuses, bibliotecas, etc., junto con un enlace a nuestro blog. Nos imaginamos que quizás la gente le parecería simpática la idea, o muchos de ellos eran fanáticos de los vampiros. Diariamente nos llegaban correos de personas aportando ideas al proyecto o vampiros queriendo contactarnos, que resultaban ser en su mayoría chicos con una gran ficción. Por esto, seres de la noche. Personas con fetiches extraños y algunos bromistas. Nuestro proyecto concluyó con éxito y una buena nota final, y poco a poco nos fuimos olvidando del blog y en consecuencia la gente también dejó de compartirlo y de escribir. Meses después, se estrenaría en el cine la última película de Harry Potter, y como fan de la saga, tenía la costumbre de ir a la premiere en todas las películas. En esta ocasión me acompañó una amiga, quien era más joven que yo, y sus padres eran bastante estrictos con ella. De hecho, fue un gran logro que la dejaran ir, ya que las premieres son siempre a la medianoche, y estas películas duran aproximadamente 3 horas. Y en efecto, salimos del cine casi a las 4 de la mañana, y los papás de mi amiga ya estaban bastante molestos. Yo les iba a pedir de favor que me dieran un ride a mi casa, pero los vi con tan mala cara que no quise hacerlo, y les dije que iban a pasar por mí, cosa que no era cierta, ya que yo contaba con ellos. Se me hizo fácil bajar al estacionamiento del centro comercial que está el cine y buscar un sitio de taxis, pero por la hora ya no había absolutamente nadie. Me empecé a preocupar cómo iba a regresarme yo a mi casa, ya que se me había descargado la batería y el centro comercial en donde me encontraba en medio de una gran autopista. Es decir, no pasan camiones ni taxis vacíos, y mucho menos a esta hora. En mi desesperación, pensé en salir corriendo del centro comercial y esperar que algún taxi milagrosamente pasara. Estuve ahí 5 minutos, ya bastante angustiada, cuando de repente llegó un vehículo blanco, que pensé era un taxi de sitio, ya que los taxis en mi ciudad son de dicho color. Aunque no tenía letreros de taxi, pero muchas veces están llamados taxis ejecutivos, que son vinculados a los normales, y de hecho son un poco más de lujo. El chofer se detuvo a la entrada y me dijo: ¿usted me llamó señorita? Mi primer pensamiento fue que quizás alguien que todavía estaba dentro del centro comercial había pedido aquel taxi, pero que era mi oportunidad para regresarme a mi casa. Le dije rápidamente que sí, que yo lo había pedido. Me acerqué al vehículo. Voy a tener que hacer una aclaración importante sobre el chofer,
ya que como mujer joven estoy al tanto del peligro que conlleva subirse a un auto de un desconocido. De primera impresión, el chofer era un hombre bastante mayor, como de unos 70 y tantos, muy encorvado, pero buen aspecto. Esperó darme a entender con esto último. Se veía una persona de buena posición económica, por el aspecto de su ropa. Su piel era muy blanca y tenía aspecto de un extranjero. Lo que me generó confianza fue principalmente que debido a su edad parecía una persona indefensa. ¿Qué me puede hacer un abuelito?, pensé. Pero seguido en este pensamiento también hubo algo muy raro. Una sensación casi hipnótica que de pronto me incitó a subir sin cuestionarme ninguna otra cosa. Esto último lo recuerdo muy bien, porque ahora, varios años después de que he podido pensar en esta historia con calma, me hace mucho ruido el hecho de que una fuerza extraña, como robándome la voluntad, me haya incitado a subir al taxi. ¿Qué hacía ahí? Si parecía no haber nadie más que lo estuviera esperando. ¿Quién lo había pedido? Realmente este sería un taxi ejecutivo. Todo esto, por un momento, me pareció sin importancia. Cerré la puerta y le indiqué mi dirección al chofer. Iba bastante nerviosa, pues ya era muy tarde y seguramente me esperaba algún regaño de mi mamá, así que empecé a hacerle plática a este señor para relajarme un poco. ¿Y usted trabaja de noche o recién empieza? El chofer me respondió: no, yo ya voy de salida, antes de que empiece el amanecer. Oh, qué bueno, entonces ya va a descansar. Sí, tengo que descansar sin falta a esta hora. ¿Y por qué? Entonces, el chofer me dio una respuesta totalmente inesperada. Porque yo soy un vampiro, me dijo en tono bastante serio. En un principio me reí y pensé, qué viejito tan simpático. Pero siguió hablando, con toda seriedad, como si no se tratara de una broma. En un rato me voy a mi casa. Cierro todo muy bien para que esté muy oscuro. Ahí descanso todo el día. En ese momento dejé de reírme porque ya no me parecía gracioso, sino incómodo. Lo que terminó por incomodarme aún más fue que cuando paramos en algún semáforo y con la luz de la lámpara de la calle pude ver su rostro con mayor detalle por el retrovisor. Me impactó mucho el aspecto de sus dientes. Quizá esperen que les diga que tenía colmillos o algo así, pero no, nada de esto. Tenía, hasta donde pude ver, mientras abría la boca y hablaba, todos sus dientes en su lugar. No le faltaba ninguno que fuera visible, pero sus dientes se encontraban en el peor aspecto que yo he visto. Se veían podridos, de un color oscuro. Esto me asustó bastante, ya que cuando lo noté pensé, a su edad, lo normal que le harían falta algunos dientes, y suponiendo que los tenía todos por buena genética, algo así, era imposible que estos dientes en tan mal estado se mantuvieran ahí. Mientras tanto, el chofer siguió contándome a detalle con absoluta seriedad con su tono de voz, que durante el día dormía y que su casa estaba adaptada para mantenerse oscura. Yo no podía dejar de pensar en lo extraño de toda esta situación. De pronto, no supe qué más responderle. Él seguía hablando mientras yo me mantenía alerta y ponía atención al camino. No faltaba mucho para terminar el viaje. Me bajé algunas cuadras antes de llegar a mi casa. Por toda la situación, ya me tenía los nervios de punta. Intentaba calmarme, pensando que el viejito tenía un humor tan negro como sus dientes y que seguramente se estaba dando una carcajada de su vida cuando yo me bajé del carro. Ya en mi casa, y dándole vueltas al asunto, de repente recordé este anuncio de meses atrás. Se busca vampiro real. Esta es una publicación seria. Si eres uno y puedes probarlo, por favor, comunícate con nosotros. Nunca más, en todo este tiempo tomando taxi, Uber y otros servicios de transporte, he vuelto a ver a este señor, aunque tampoco estoy muy segura de querer volver a verlo. En 1958, un grupo de investigadores, arqueólogos y científicos habían encontrado un pasadizo secreto a las afueras de Chinguetti, cerca de Atar, en Mauritania, al noreste de África. En este pasadizo oculto, que fue accidentalmente descubierto por los pobladores de Chinguetti, se habían encontrado 3 extrañas lápidas. Las 3 estaban vacías. Los expertos habían llegado a la conclusión de que las lápidas habían sido saqueadas en el pasado
y que habían sido selladas con explosivos para cubrir el ultraje. Uno de los arqueólogos, el Dr. Joseph, sintió la curiosidad al descubrir una especie de camino que llegaba a las 3 tumbas y que en realidad continuaba más allá, como si este camino los estuviera dirigiendo hacia otro lado. Aunque lo extraño era que el camino finalizaba en un tope con las paredes de aquel salón. El Dr. Joseph se acercó a examinar la pared. Tocándola, se dio cuenta de algo aún más raro e increíble. Además, algo bastante contradictorio. La pared se encontraba completamente fría, debido a la ubicación geográfica del lugar en cuestión. Las temperaturas a un estado bajo tierra son muy elevadas al calor. Era muy extraño que aquella pared se encontraba bastante fría, no era nada común. Todos empezaron a examinar las demás paredes, y nuevamente se encontraron con otra sorpresa. Todas las paredes se encontraban a una temperatura ambiente, menos la primera que el doctor había descubierto. Empezaron a hablar del tema, llegaron a la conclusión que definitivamente tenía que haber alguna corriente de aire que provocara aquel fenómeno. Con mucho cuidado, comenzaron a cincelar por uno de los costados de la pared. Poco a poco, los instrumentos de excavación perduraban más y más hasta que de pronto algo dejaría salir un poco de aire frío a través de aquel agujero. Empezaron a escuchar un silbido escalofriante, mientras el cuarto se llenaba de aire frío que salía de aquel agujero, proveniente de otro salón al otro lado. Empezaron a comentar entre sí que definitivamente había algo aquí en el lugar, así que metieron equipo de iluminación para poder hacer una ventana por donde habían entrado. Lo que encontraron del otro lado los dejó totalmente asombrados. Se trataba de una recámara aún más grande que la anterior, un sitio que jamás había descubierto. Aquel cuarto tenía un olor a humedad. Los investigadores empezaron a sentir un poco de miedo e incertidumbre. Todos estaban totalmente asombrados al ver cómo dentro de esta nueva habitación se encontraron otros 3 sarcófagos. Comenzaron a caminar con mucho cuidado, ya que conforme se acercaban, se empezaba a distinguir cada una de las tumbas que habían encontrado. Una de ellas era la más grande, justo la que estaba en medio de las 3. Las otras 2 eran un poco más chicas. Estaban hechas con piedra llevadas desde otros lados, algunas otras zonas muy lejanas a este lugar. Lograron abrirlas por medio de palancas. Cuando observaron lo que había dentro de ellas, todos quedaron en silencio. Se encontraron esqueletos humanos dentro de las 2 primeras tumbas, pero esto no era lo más impactante, sino que los cuerpos habían sido enterrados con armas de una manufactura futurista, es decir, estaban hechas con acero resistente, inoxidable, y en ellas tenían grabados un extraño sello, el cual era más o menos parecido al estilo de los sellos del rey Salomón. Sus armaduras no eran conocidas por los expertos. Estas eran más bien una combinación griega con acabados propios de las culturas mesoamericanas y materiales egipcios. Los científicos quedaron en shock al ver todo esto, pero no quedaría así. Tendrían que abrir una tercera tumba. Si las 2 primeras habían encontrado una especie de guerreros guardianes, ¿qué podría encontrarse en la tercera, la última tumba y sobre todo la más grande? Intentaron quitar la enorme losa que cubría la misteriosa tumba. Era muy pesada y de alguna manera pensaban que las personas que harían esto se habían encargado en dejar esto bastante bien sellado. Pero los hombres no se darían por vencidos fácilmente. Inmediatamente construyeron un sistema de apalancamiento que pudiera mover a un lado la tapa. Todos rápidamente se acercaron para ver qué había dentro de ella. Dentro de ella, en la tumba de piedra, encontraron algo que jamás se podían haber imaginado. Era efectivamente un esqueleto, pero no era un esqueleto humano. Se parecía mucho a lo del esqueleto humano, pero definitivamente esto no era humano. Se parecía mucho a lo de un humano, pero este no era de un humano. El esqueleto medía casi 4 metros de largo y su cráneo era lo que más sobresalía. Algo que se parecía al cráneo de una criatura debido a haber tenido cualidades de murciélago. Tal vez esto era un vampiro. En el fondo del cajón se encontraron dientes y cada uno de ellos eran colmillos afilados. Sus dedos parecían garras largas. Sus costillas eran tan fuertes que aún se mantenían muy conservadas.
Sus piernas eran tan largas y sus pies eran como los de un abominable ser. Tenía 3 enormes dedos al frente y unos anchos espolones traseros como puntas de flechas. Todos creían que estaban viendo al mismísimo diablo. Aquel ser era un vampiro, una clase de gigante, una criatura que definitivamente era de otro mundo. De repente, todos comenzaron a tener mucho más frío. Se volvía de noche, por lo que decidieron cerrar las tumbas y salir de ahí, para poder volver al día siguiente con mucho más personal y equipo para comenzar la investigación. Salieron, uno por aquel sitio, colocaron unas piedras en la entrada y regresaron al pueblo para poder pasar la noche. Al día siguiente, todos estaban emocionados. El primer equipo encontró la primera recámara y documentaron todo lo que contenía esta. Luego, entrarían a la segunda recámara. Ahí estaban las 3 tumbas que esperaban ser estudiadas. De inmediato fueron por la más grande de ellas, la que tenía dentro el esqueleto de un vampiro en su interior. Sorpresa que se llevarían. Se dieron cuenta que ahí ya no había ningún vampiro, no había ningún demonio, estaba vacía. Solamente se encontrarían restos polvorientos, vasijas con sal, en el fondo un par de telas viejas y carcomidas. No tenían idea de qué había podido saquearlos durante la noche, qué se pudo haber llevado aquel esqueleto, pero nada indicaba que aquello había podido ser robado, sino que simplemente había desaparecido, o parecería como si el esqueleto demoníaco hubiera vuelto a la vida y se hubiera ido. Inmediatamente empezaron a buscar pistas en todas partes, hasta que finalmente alguien logró encontrar algo que hasta ese momento habían pasado por alto. Justo debajo de la tapadera de aquella tumba había una inscripción hecha en arameo que decía: aquí se encuentra encerrado Morosiro, el demonio de la llama que los guardianes protegen, y que el que se atreva a liberarlo de su sepulcro será maldito por toda su vida. Aquel es un engendro del mal, que por su furia aparecieron los adopnitas y los arafeos. También perecieron con todo su poder y logró destruir la gran ciudad de los mares. Por eso es que fue aprisionado aquí por las armas que el ángel Mariel nos entregó. Que el Padre proteja a aquellos que en el futuro abran esta prisión, porque este mal no morirá. Este mal es eterno. Cuando los investigadores empezaron a inspeccionar de nuevo las otras 2 tumbas, encontraron los esqueletos humanos, pero no encontrarían las armas que los acompañaban. Al final, no quedaría nada que documentar. A los pocos días, el salón se empezó a derrumbar poco a poco debido al cambio de temperatura. No quedó más remedio que finalizar la exploración, volver como habían regresado, con las manos vacías y sin ilusiones. Pero ese sí, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era este vampiro llamado Morosiro? ¿Qué le pasó a su esqueleto? ¿Fue robado? ¿O en realidad, aquello no era una tumba sino una prisión que quedó abierta después de haberla destapado? Los investigadores se dedicarían a tratar de encontrar una explicación a todo lo que habían descubierto, pero no habrían sido capaces de encontrar algo más. Aunque se dice que uno de los investigadores se sometió a un exorcismo, lo que nos deja la duda que realmente se trataba de un ser de otro mundo, un demonio o inclusive un vampiro. Los vampiros es un tema que nos atrae a muchos. También es un tema que muchos creemos que es ficción, pero también existimos otros que creemos que esas criaturas están ahí, acechando, estando junto a nosotros. Tal vez una de estas criaturas puede ser tu vecino, inclusive puede ser uno de tus familiares, y tú nunca te darás cuenta. Gracias por acompañarnos. Si les gustó el video, déjenme su like, comparten y suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ningún video con nosotros y sobre todo los programas en vivo. Si les gustó la música, es obra del talentoso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Les dejo mis redes sociales para que sigamos creciendo a la par con ustedes. Seguiremos contando más historias de terror y espero que también
ustedes nos cuenten sus experiencias para seguir formando más la comunidad grande de la hora del miedo. Mi nombre es Rob Gray. Y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non verg. Hasta luego. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los días a las 10 de la noche. Los esperamos a través de Aradia Radio, su radio paranormal.